Hola familia Promesas, te damos la bienvenida a un episodio más. En esta oportunidad estamos con la profeta Ruth, que sé que va a bendecir mucho tu corazón y va a bendecir mucho lo que el Señor ha hecho a través de ella. Y así que quédate por ahí conectado, pero antes de poder extender la invitación y antes de poder que la puedan conocer un poco más acerca de su vida, acerca de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en su vida, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen de esta situación, de este espacio posible, y queremos darle gracias a David Sass, quien hace que podamos tener este lugar pues amueblado, y también puedes contactarte con ellos por si necesitas algún vidrio, algún espejo para tu casa y todo lo necesario para tu habitación, para tu casa. Te puedes contactar con cada uno de ellos. Por otro lado, también este estudio tan maravilloso que hace que podamos poder extenderte la palabra, podamos seguir compartiendo el mensaje de vida, y queremos darle gracias a Veraca Studio, quien hace que podamos poder compartir contigo la palabra del Señor. Y si necesitas también un lugar donde puedas compartir un mensaje a través de tus redes sociales, ya sea un podcast, ya sea un video, una transmisión para tu programa, para tu página web, puedes contactarte también con cada uno de ellos en los números que aparecen en pantalla. Y también darle gracias a JH Producciones, quien siempre está detrás de todo esto y hace que pueda ser posible. También dejaremos los números por acá por si necesitas algún estudio de fotografía, alguna producción. También te puedes contactar con cada uno de ellos y este maravilloso equipo. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra profeta, quien hoy nos va a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en su corazón, ha hecho en su vida. Y sabemos que también a través de su profesión, porque no solo es el llamado que el Señor ha hecho a su corazón y a su vida y en su ministerio, sino también cómo el Señor puede utilizar su profesión, su conocimiento para su obra. Así que bienvenida a este espacio de promesas. Oh, gracias. De verdad que muy honrada de estar en este programa Promesas. La sola palabra promesas intrínsecamente dice mucho. Y cuando tú la pronuncias es como cuando coges un sobre y lo destapas y sientes que hay algo allí guardado para ti. Amén, así es. Y cada uno de lo que está ahí guardado sabemos que es la palabra del Señor, y es eso que el Señor ha hecho a través de cada invitado y en esta oportunidad a través de su vida, que sé que va a bendecir mucho nuestros corazones y va a inspirar a nuestra generación para seguir avanzando y seguir caminando en el propósito que el Señor nos ha llamado. Y ahora sí, quiero que nos pueda compartir cuál ha sido esa promesa que el Señor ha dado a su corazón, que usted dice, esta promesa me marcó y esta promesa ha sido en la que yo he caminado y marcó un antes y un después en mi corazón. Bueno, promesas muchísimas, pero hubo una que marcó mi vida cuando tenía 17 años. Wow. Nací en un hogar cristiano. Mi mamá se convirtió en esa mentora en la cual nunca me dejó desviarme del camino. Crecí en la iglesia. Allí serví en todos los departamentos que puedan haber en una iglesia. Y cuando me enamoré de Dios, a mis 13 años tomé la decisión y me bauticé. Y bautizándome recibí una promesa en la cual vino a mi corazón: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces será la única manera, oh Dios mío, de que prospere tu camino y de que todo te vaya bien. Yo creí esa palabra. Y recuerdo que cuando hacíamos el cursillo para bautizarnos duraba 3 meses. Y en esos 3 meses nos evaluaban y nos hacían preguntas y nos decían: ¿por qué te vas a bautizar? Y yo recuerdo que le contesté a mi mentor: me voy a bautizar porque estoy convencida de que, teniendo a Dios en mi corazón, mi vida marcará un precedente para la generación que viene detrás de mí. Y porque Él me ha dicho que solo teniéndolo a Él como palabra viva en mi vida, todo me va a salir bien, y yo quiero que en la vida me vaya bien. Y esta persona me bautizó, me sumergió en el agua y me dijo: nos encontramos más adelante porque serás grande. Wow. 13 años de edad tenía yo. Y a mis 18 años me regaló otra promesa. O sea, está en Ageo 2:23, que se le dio a Zorobabel por medio del profeta Ageo, en la cual, leyendo el cuarto oráculo, en la que le dice a Zorobabel que lo pondrá como anillo de sellar. Y cuando esa palabra fue dada a mi vida, yo le dije al Señor: sé que hay algo grande para mí, porque los anillos en los tiempos en que se usaban, no se usaban para lujo solamente. Cuando el rey portaba un anillo o le daba un anillo a uno de sus herederos, ese anillo significaba más que portarlo, daba autoridad.
Y además de ello, era el que tenía el sello en la cual todo documento que llevara el sello del anillo del rey, del anillo del príncipe, era un edicto, era un decreto que a donde quiera que fuese tenía que cumplirse. Entonces, cuando Dios me dice que me colocaría como anillo de sellar, le dije, Señor, ¿qué hay detrás de eso? Porque yo sé que tú no me vas a dar un anillo de sellar como que así porque Ruth lo merece o porque Ruth fue la escogida. Y me fui a leer en todo lo que estaba detrás y me doy cuenta que las exigencias para Zorobabel fueron fuertes. Fue un rey en el que se le demandó destruir altares. Wow. Fue un rey en el que Dios usó para hacer reformas. Fue un rey al que Dios usó para que estableciera camino derecho. Y eso significaba tener enemigos. Eso significaba tener gente que lo menospreciara porque estaba haciendo lo correcto. Y yo le dije al Señor, Dios mío, no es fácil, ni va a ser sencillo, pero yo acepto esta promesa. Porque ser como anillo de sellar, eso significa de que aún después de que mueras, el que lea tu historia Amén. te recordará y será edificado con lo que reciba de allí. Y partiendo de allí vino una palabra a mi corazón, y es que yo tenía que dejar huellas, que yo tenía que dejar precedentes para los de mi generación. Y resulta que le dije, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y me dijo, vas a escribir libros. Y tengo 4 nombres de 4 libros, y uno de ellos titula Mi hijo se perdió en la iglesia, por la experiencia que viví con todas las personas que crecieron conmigo, por la experiencia que yo también tuve dentro de la iglesia. ¿Pero por qué nace ello? Por la promesa que Dios me dio, y te pondré como anillo de sellar. Sé que aunque mañana, si Dios no ha venido por nosotros y partamos con Él, el que lea mi libro será como un sello a su vida. Por esa razón hoy utilizo este espacio para compartirlo, y no esperaba encontrarme con esto en Barranquilla, pero ya que estamos aquí yo lo aprovecho y te digo, cuando Dios da una promesa, dice que cielo y tierra pasan, pero su palabra no va a pasar. Amén. Y también aprendí que las palabras proféticas y las promesas tienen fecha de caducidad. Wow. Y quiero decírselos a ustedes si no lo saben o si de repente lo han olvidado. Las promesas están y Dios las ha determinado para su pueblo, pero tienen fecha de caducidad. Ellas quedan gravitando en la atmósfera y de repente te dice a ti, voy a hacerte grande, voy a darte naciones, pero para que eso suceda tú tienes que caminar por un camino y un diseño que Él te dio. Pero si tú te demoras en ello, Dios te corre y usa otro. Y esa promesa se cumple, no contigo, pero sí con otro. Por eso, todo aquel que tenga una promesa, apresúrese. Porque las promesas en Dios son el sí y en el hoy, amén. Pero tú tienes que poner tu parte porque Él ya la dio toda. ¿Cómo te parece? Qué fuerte eso y qué poderoso. Porque a veces creemos que la promesa de Dios sí puede tardar conforme a lo que nosotros creemos que nosotros podemos ir manejando esa promesa, pero en realidad el Señor la cumple, y la cumple en su determinado momento y en su determinado tiempo, pero también es un trabajo, como le decimos, 50 y 50. Tú haces tu parte y el Señor hace la nuestra. Totalmente de acuerdo. Pero también le quería hacer una pregunta, aprovechar que también tocó esa partecita de los libros que ha escrito, que no teníamos conocimiento de eso, con dónde lo podemos conseguir, también cómo se llaman esos libros, porque hay muchas personas que nos encanta leer, entonces también cómo podemos pues ubicar esos libros, y también nos pueda regalar los nombres de ellos. Bueno, todavía no hemos hecho el lanzamiento como tal del libro. Sí, sería primicia. Estamos escribiendo todavía, pero tengan muy presente que cuando se haga el lanzamiento les haré llegar acá para que también puedan ser parte de poder publicar ese contenido escrito que es de toda una vida. Wow. Tengo los títulos como tal y estoy ya trabajando sobre ellos. Tengo otro en el que me marcó mucho cuando estaba en mi tiempo de soltería. Y yo le dije al Señor, yo no soy soltera, porque es que las solteras se le pone como ese rótulo ahí, como que ya fuiste sentenciada a ser soltera, como a la que se le dice, eres viuda. Así es. Y Dios me regaló un nombre eres una dama en espera. Wow. Es muy diferente a cuando yo digo soy soltera. Pero no cuando digo soy una dama en espera, es porque me estoy capacitando
y estoy en esa espera Qué poderoso. de que llegue ese momento clave. O sea, hay expectativa. Pero cuando digo soy soltera, eso no me genera ninguna expectativa. ¿Ok? Entonces, mi Poderoso. libro va a titularse Esperar sin desesperar. Es una cosa muy diferente. Todo el mundo espera, pero ¿cómo espera? Ansioso, Total, así. con angustia. No duerme, eso no es esperar. Eso no es tener paciencia. Esperar es reposar. Y cuando yo espero, no me puedo desesperar. Porque cuando me desespero, entonces tomo decisiones mal equivocadas, erróneas. ¿Sí ves? Y Wow. todo eso lo vas a encontrar allí en ese libro. Expectativas, expectativas. Así que ya sabemos que a través de promesas y a través de nuestras redes sociales vamos a estar Excelente. dando esa primicia en el momento en que llegue estos maravillosos libros y sabemos que va a ser de mucha bendición y ya saben, no son solteras sino damas en espera. Damas en espera. Así Y lo mismo, ¿no? Caballeros en espera. Caballero. Esa le tocará escribirlo a mi esposo, al apóstol Pero Leonardo. ya le Ya le tiró puse a... trabajo. Así es. Bueno, bueno, profeta, quiero que nos pueda compartir un poco también de cómo fue. Ya sabemos que conoció a Dios desde toda su vida y también llegó a muy temprana edad, pero también sabemos que en medio de todo este proceso y en medio de conocer al Señor no es fácil, es una carrera de la fe llena de muchos altos, de muchos bajos, pero sabiendo que siempre vamos a obtener la victoria en Cristo. Pero más allá de eso, ¿cómo fue ese proceso en el que usted tomó la decisión o qué pasó antes de tomar la decisión de dar ese paso de obediencia a bautizarse? ¿Qué pasó con Ruth antes de eso? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cuál fue ese proceso que la motivó a tomar esa decisión? Bueno, esa pregunta me encanta. Y esa pregunta me engancha con algo que escuché cuando llegué aquí. Wow. Y resulta ser de que mi papá no estuvo en casa desde mis 11 meses de nacida. Y cuando yo crecí, yo nací con una ausencia de paternidad. No estuvo el papá en casa. Entonces mamá tuvo que ser papá y mamá. Y de repente yo le decía papá a todo, le decía papá a los vigilantes del hogar infantil donde yo asistía, le decía papá al vigilante de mi colegio, todos los varones de mi casa, o sea, los hermanos de mi mamá eran mis papás. Y si había un amigo de casa que mostrara afecto, también era mi papá. Entonces yo tenía 1000 papás en la calle porque había una niña que reclamaba afecto. Y recuerdo que cuando estábamos más o menos como en la edad de 8 o 9 años, mis amiguitas decían, mi papá va a venir de viaje y me va a traer una muñeca, me va a traer una bicicleta. Y yo decía mentiras porque yo no me podía quedar atrás. Y yo decía, mi papá también está viajando y él va a llegar con una bicicleta. Pero de repente llegaba un momento donde todas nos reuníamos en la calle y llegaba mi amiguita con la muñeca que le había traído el papá, llegaba mi otra amiga con la bicicleta que le había traído el papá. Y yo no llegaba con nada. Yo llegaba como con esa ausencia en mi corazón y como que ahora yo qué digo. Entonces muchas veces me escondí, otras veces no acudí a la cita de las amigas porque no tenía nada que decir. Y fui creciendo con ese vacío. Pero hubo una particularidad en mi vida y es que precisamente yo decido a los 13 años ser cristiana porque adopté a Dios como mi papá. En alguna ocasión mi mamá me sentó y yo le decía a mi mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi papá no está en casa? ¿Por qué no viene en las noches? ¿Por qué no llega de viaje? Porque ella nos decía, su papá está de viaje. Y un día ya a los 13 años mamá me sentó y me dio, esto fue antes de yo bautizarme, me dice, hija, ven, quiero hablar contigo. Tu papá no está de viaje, tu papá se fue. Tu papá decidió irse de casa y él no va a volver. Entonces, partiendo de allí, yo quiero que tú hagas de Dios tu papá. Yo quiero presentarte a Dios Qué porque Él fue mi esposo desde que Él se fue y a ustedes no les ha faltado nada. Y partiendo de allí yo comprendí y yo decidí en mi corazón hacer de Dios mi papá. Cuando yo necesitaba algo, yo iba y me arrodillaba y yo le decía, papá, necesito interiores, necesito unas chanclas, necesito útiles escolares. Y Dios llenó ese vacío desde mi niñez. Pero hubo algo muy bonito. Y esto a veces me quiebra un poco porque mi papá, digo yo, que no estuvo ahí por designios de Dios. Son cosas que uno no entiende. Hoy tengo 42 años, no sé si se me nota, pero hoy entiendo de que esto va para alguien que va a escuchar esto. Son decisiones fuertes que Dios toma, pero en nuestra mente pequeña no la entendemos. Y hoy lo digo,
si papá físico, si el papá que mi progenitor hubiese estado allí, yo no estaría hoy aquí. Yo no sería la Hermoso. profeta que soy hoy. Y Dios va a quitar Wow. cualquier obstáculo que se oponga a los propósitos de Dios cuando pone a alguien aquí en la tierra, así sea tu mamá, tu papá, así sean tus hermanos, así sea tu marido, así sea tu mejor amigo. Pero nadie se va a oponer a ese destino que Dios tiene para tu vida. Y Dios me reveló eso cuando yo tenía mis 13 años de edad, sin conocer la historia de mamá y papá. Porque si yo crezco viendo lo que pasaba en casa con mamá y papá, yo hubiese odiado al papá que me procreó. A Wow. mi progenitor yo lo hubiese odiado. Pero cuando yo crecí, yo tuve ausencia así de un papá. Pero doy gracias a Dios que yo no vi a mi papá pegándole a mi mamá. Yo no vi a mi papá humillando a mi mamá. Yo no vi a ese papá que llegaba a casa sin la provisión, que lo que trabajaba en calle, lo dejaba en la calle y que no lo traía. Yo no vi eso. Entonces, como yo no lo vi, yo no tuve motivos para odiarlo. Yo no tuve motivos para decir, es que yo odio a mi papá. ¿Y de dónde traigo esto? Por las consejerías que he tenido de muchos jóvenes que me han dicho, hoy yo hubiese ganado más si mi papá decidiera irse. Y es una respuesta que me da muchísimo a lo que yo viví. Pero sucedió algo bonito. Mi mamá siempre nos habló de lo bonito que él hacía antes de que en algún momento se dañara en el Guardó su corazón. corazón. Y mi mamá siempre nos guardó la salud mental. Y yo te digo a ti, mujer, mira, no importa si ese hombre ha sido contigo el más malvado, el más perverso. O puede ser al contrario, no importa, varón, si la mujer que elegiste fue una mujer perversa. Nunca le hables a tus hijos de lo malo que fue su papá o su mamá, el que se haya ido. Porque eso no va a decir nada de ti mañana. Cuida la salud mental de tus hijos. Y lo malo que no puedan soportar, no se los cuentes. Habla de lo bonito, de cómo se conocieron, de lo que quizás fue él cuando estabas en el vientre, sí estuvo allí, pero no le hables de lo malo que haya sido. Hoy yo no tuve que lidiar con esa carga de decir, yo tengo que perdonarlo, no. Y cuando conocí a mi papá, ¿sabía qué edad lo conocí? Lo conocí a los 21 años de edad. Nunca estuve en casa, pero a los 21 años de edad lo conocí. Y yo anhelaba tener un papá, pero resulta ser que cuando él llegó, yo decía, yo quiero decirle papá, yo quiero decirle cuánto lo extrañé, cuánto lo amo. Pero Dios me dio el privilegio de tenerlo, más no de que saliera de mí esas palabras. Porque él vuelve a los 21 años y yo recuerdo que, yo no sé si no te he dejado hablar, pero No, adelante. pero yo quiero que tú escuches esto, porque sé que será de sanidad para el que lo pueda escuchar. Así es. Y cuando Dios me dio el privilegio de conocer a mi papá, mira, Dios no lo hizo por él, lo hizo por mí. Porque él necesitaba sanar en mí esa área. Y yo recuerdo que cuando lo conocí que me dijeron, Ruth, ese es tu papá, yo lo veía y yo me quería acercar y yo quería decírselo, pero no me salía. Obviamente, es una tarea que la haces a diario desde que creces, pero de repente te enseñan a decirle papá a alguien que no conoces, no te va a salir. Y yo no hice más sino abrazarlo. Wow. Y cuando lo abracé, yo quería decirle papá te amo, pero obviamente no me salía, pero él lo pudo sentir en mi abrazo. Y él cumplía años 3 días después de ese encuentro. Y yo me fui a un almacén y le compré medias, le compré una camisilla, le compré una esquela y le expresé todo mi amor allí. Y yo dije, voy a ir y voy a llevar este regalo a mi papá. Y de repente cuando voy a ir a su casa donde él había llegado, se fue la energía en el barrio y no pude entrar, me dio miedo. Y me quedé esperando que de pronto alguien entrara, pero no había nadie. Dije, no, yo me da miedo entrar. Y tomé un carro y me devolví a mi casa. Cuando llego a mi casa nos llaman y nos dicen que nuestro papá acaban de ingresarlo por urgencias a la clínica. A mi papá le dio un infarto fulminante en el que no pude entregar el detalle y yo ese día iba decidida a decirle papá te amo. ¿Sabes? Ese día cuando llegué a la clínica me le puse encima y se lo grité, aunque él ya no me escuchaba, pero yo se lo grité y ese día yo fui sana de mi orfandad a nivel paternal de mi padre biológico. Pero ese día se abrió una brecha grande con mi padre del cielo, porque hubo como esto. Y por eso tengo autoridad para hablar de paternidad. Con mi esposo, cuando nos conocimos, dijimos, no vamos a dar más de lo mismo.
Nosotros no somos pastores convencionales, nosotros somos padres. Wow. Y la iglesia es una casa. Y el que llega a nuestra iglesia no ve pastores, ve padres. Qué poderoso eso. Y ahora que comparte un poco acerca de su relación con su esposo también, Dios recordaba a mi corazón ahora mientras la escuchaba, la importancia también de cuando uno viene de hogares disfuncionales, pero qué bonito que se levanten madres que marquen la diferencia o que rompan ese patrón de pronto de poder llenar a los jóvenes o poder llenar a esa generación con palabras de que es que mira lo que hizo y qué importante que una mamá se levantó a marcar la diferencia y a decir, tú no vas a de pronto a cuidar su salud mental y sobre todo su corazón, que creo que como lo dice la palabra, de ahí mana la vida y eso lo es todo. Pero también sé que Dios a través del tiempo y de su sanidad, también hay algo muy importante que quiero que antes de poder abordar un poco acerca de su profesión y lo que el Señor ha hecho también a través de su conocimiento, de la carrera que le ha permitido estudiar, pero aparte de eso también quiero que podamos aprovechar este espacio para hablar de algo muy puntual y es cómo muchos jóvenes tienen ese anhelo de marcar la diferencia o de ser lo que yo le digo como el José de la casa, de romper patrones generacionales, porque sabemos que hay algo muy importante y son los patrones que vienen de generación en generación. Aunque haya una madre que pueda lanzar vida y que pueda lanzar palabras, también es muy importante que hay algo que se mueve en el mundo espiritual y es cuando de pronto no hay una familia que viene en unidad o una familia que no viene con un padre biológico o con un matrimonio sano y cuando tú te levantas a marcar la diferencia, tú te levantas a construir tu hogar, ¿cómo vivió ese proceso de marcar la diferencia y de romper con ese patrón generacional? Sí, fue sencillo, porque mira que yo le quité el argumento a muchos amigos míos. Eso. Yo me porto mal porque mi mamá me exige más de la cuenta y yo decía, oye, tienes tu mamá y tienes tu papá, yo no los tengo, o sea, valóralos. Otros decían, yo me porto rebelde porque es que yo no tengo mamá y con mi papá ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Entonces yo decía, oye, pero bueno, en este mundo, ¿quién está? ¿Quién está contento? Y de repente llegaba alguien y decía, no, estoy deprimida, me quiero matar, porque mi papá y mi mamá no me comprenden. Yo decía, Dios mío, se queja el que tiene papá y no tiene mamá. Se queja el que tiene mamá y no tiene papá. Y se quejan los que tienen papá y mamá. Entonces yo le decía a mis amigos, muchachos, yo no tengo papá, pero yo decidí ser feliz. Y yo decidí marcar la diferencia en la generación. Entonces siempre los jóvenes están buscando un culpable Así para es. poder esconder realmente lo que quieren hacer. Si quieren ser buenos, agradecen a sus papás. Si quieren ser malos, le echan la culpa a sus padres. Pero al final el único responsable eres tú y soy yo. Entonces yo decidí marcar la diferencia y decir, bueno, a mí me tocó esto. Y dicen por ahí un error popular, yo no sé si acá lo usan. Si te tiran limones, pues hazte una limonada con ellos. No te quejes porque no tienes papá y no tienes mamá. No te quejes porque de repente no tuviste la oportunidad de ir a una universidad. No te quejes de ello. Entonces, de todas esas cosas, tú tienes que ser alguien resiliente Así y es. reinventarte con lo que te haya tocado. Entonces, hoy, con las consejerías que tengo, mis chicas llegan, fui violada, escríbete un libro. Ya no llores más. Esa violación, para algo Dios lo permitió. ¿Sí? Entonces, yo me conozco con mi esposo y él tiene una historia parecida a la mía. También es un joven que no tiene papá. Que yo pudiera decir, uy, este muchacho pudo haber elegido ser un guache. Pero no, él dijo, yo tengo que ser diferente a mi papá. Y cuando yo lo conocí, yo dije, bueno, no tiene papá, pero es alguien distinguido. Me gusta su manera como se proyecta. Y él era gerente de una empresa en ese momento. Yo era directora de un programa, también gerente de ese programa. Y se encontraron dos huérfanos con éxito. Entonces, Wow. la culpa no está En los papás. en lo que sucede a tu alrededor. La culpa está en lo que haces con lo que pasa a Poderoso. tu alrededor. Entonces, partiendo de allí, yo determiné ser grande en la vida y utilizar todos los fragmentos malos, volverlos buenos, porque precisamente me di cuenta que el diamante brilla por sus defectos. Así es. Entonces, si mis defectos Dios los permitió en mi vida, no son para esconderlos, ni para hacer de ellos algo vil, sino para brillar por medio de ellos. Si el diamante no tuviera defectos, no brillaría. Entonces, hoy tu debilidad es lo que hace que Dios te tenga en cuenta, porque ese es tu currículo para mañana hablar de todo lo que superaste como persona. Con mi esposo estamos haciendo muchísimo en nuestra ciudad.
y lo estamos haciendo por los jóvenes, precisamente porque como fuimos jóvenes y sabemos en el fragmento en el que viven, del mundo de la queja, que son incomprendibles, que nadie los trata, yo digo, estamos en la era del cristal. Los jóvenes no se les puede tocar porque se chistan, se rompen, se vuelven mil pedazos. Y estamos en la era de las mamás huevo, donde son tan blanditas que no tienen el carácter suficiente para forjar jóvenes con carácter. Yo le doy gracias a Dios por la mamá que tengo. Mi mamá me estorbó. Mi mamá cuando me veía con los chorcitos me decía, qué pena contigo, mamita, pero tú así no vas a salir a la calle. Mi mamá me decía, no vas a ir a la fiesta, Ruth. Y yo entraba enojada al cuarto y llorando. Sentía que la odiaba en ese momento. Pero hoy digo, gracias a la mamá que tuve que me estorbó. Digo, gracias a la mamá que tuve que me dijo no. Sí. Pero hoy los jóvenes no entienden eso. Mamá, no creas que por decirle no a tu hijo, él te va a odiar. Pues que te odie. Él no está para amarte. Él está para respetarte. Tú eres la que tienes que amar a tus hijos. Y algunas, por temor a que sus hijos no las amen, no los corrigen, no les dan juguete. Y si esto de pronto mañana va a causar algún beriberi, lo llamo yo, entre los televidentes o los que escuchan, quiero decirles, la palabra de Dios dice, corrige con vara. Pero hoy el diálogo nos está permitiendo que nuestros muchachos hagan muchas cosas y de repente se nos pasa el tiempo de corregirlos. Entonces mañana, la vara que no le diste de pequeño, para grande le das un puño y ahí es donde violentas. Eso es violencia, porque eso ya no es corrección. ¿Cómo la ves? Así es, ahí está la diferencia y qué importante que como jóvenes, que como adultos también como generación nos podamos levantar Sí. y saber de que tú naciste para marcar la diferencia y de que no eres lo que tu generación fue, sino qué bonito eso. Yo lo había escuchado también en otra ocasión, lo del diamante, que cada una de las cosas que el Señor ha permitido en nuestras vidas es con un propósito. Y es un propósito eterno y qué bonito poder hacer mano de eso y poder construir un castillo, poder construir propósitos a través de lo que el Señor ha permitido en nuestros corazones. Y ahora sí vamos a tocar una parte importante que me encanta muchísimo porque mi mamá es psicóloga, así que yo tengo que sacarle todo el jugo que podamos en esta oportunidad. Y es que nos compartió ahorita detrás de cámara que usted es neuropsicóloga o que estudió también eso y qué bonito que podamos aprovechar eso y relacionarlo con nuestras vidas porque creo que es una combinación súper poderosa y que la alinea de manera perfecta. ¿Y cómo ha sido esa unión entre ministerio y también carrera profesional? ¿Cómo ha unido eso y cómo lo ha puesto en práctica, aprovechando que también trabaja con los jóvenes? Claro que sí. Mira, todo nace de una pregunta en la que, ¿qué estudio? Yo quería ser odontóloga porque yo amo estar con la comunidad. Entonces yo dije, bueno, yo soy odontóloga, me voy para los ríos, hacemos brigadas, pero de repente en ese instante mi mamá no tenía todo para mí, para pagarme una carrera de odontología. Y entonces cuando ya me graduó de bachillerato, mi hermano llega y me dice, yo veo que a ti te gusta hablar, yo te veo mucho como con frases por allá extrañas y como que llegas al público, ¿por qué no estudias mejor sociología? Y yo dije, ¿eso con qué se come? Y me trajo y empecé a leer y me enamoré de esa carrera, sociología. Y estudiando me di cuenta de que más que ser socióloga, soy psicóloga. Yo dije, no, me fuera entrado mejor a estudiar psicología, pero dije, bueno, la sociología también me puede dar herramientas. Cuando termino la sociología, digo, voy a hacerme una especialización en psicología. Pero resulta ser que cuando voy a escoger para estudiar la psicología me doy cuenta que existe una carrera en neuropsicología. En ese momento no lo pude hacer porque pues vinieron las niñas, compromisos del llamado y eso se quedó como esperando allí. Vienen consejerías, vienen acompañamientos a los jóvenes. En la iglesia tenemos un programa que se llama Alcance Getsemaní donde trabajamos con habitantes de calle. Nosotros hacemos todo ese proceso de regenerar a ese joven o al adulto que encontramos. Tenemos convenios con centros de rehabilitación y tenemos familias consumidoras en la iglesia. Y si no la consumes, tienen al familiar que la vende. Entonces dijimos, ese flagelo, ¿cómo lo vamos a tratar? Aparte de ello, cuando tenía consejerías con la familia me quedaba corta y sentía que en la parte espiritual me quedaba un poco. Yo decía, no todo es espiritual. Y me acordaba que a veces desde el púlpito le habíamos dado muy duro a los psicólogos. Y yo decía, no, pero ¿por qué no dan duro a los psicólogos? Desde la psicología también se puede abordar lo espiritual. Y me doy cuenta que sí, que es muy importante que todo pastor maneje
el tema psicológico en sus pacientes, porque nosotros en nuestras iglesias tenemos pacientes. Entonces, más me motivé y le dije a mi esposo, mi amor, vamos a hacer esta carrera. Por alguna razón él no pudo, pero yo ingresé y hice la neuropsicología. Hoy mis consejerías son más prácticas, son más cortas, llego más rápido al problema y puedo darme cuenta qué es de oración, qué es de liberación y qué es de terapias. ¿Sí me das? Entonces, amo lo que hago y se me ha facilitado muchísimo más poder acercarme a escenarios que son cristianos, pero también al mundo secular. Entonces todo el mundo me pide consejerías, todo el mundo me pide una charla, todo el mundo me pide una consulta. En estos momentos no cobro por una consulta, pero ya Dios me dijo, bueno, ya tienes allí también otro ingreso en el cual para el público puedes poner tu consultorio y atender consultas con tus pacientes. Pero hay algo clave en esto, ¿sabes? La neuropsicología nos permite conocer de nuestros hijos espirituales los daños que vienen desde su gestación. Y no todo es demonio. Qué importante Y en tocar eso. ocasiones los pastores nos matamos. ¡Fuera! Y esta muchacha se va y vuelve y otra vez y viene con los mismos hábitos, con las mismas cosas. No son demonios. Resulta que hay maldiciones generacionales que desde la neuropsicología se tocan, se tratan. Y partiendo de allí hay maldiciones generacionales que hacen desde que cuando ese niño llega al vientre de esa mamá, desde sus neuronas se producen muchísimas maldiciones que hacen de que el bebé pueda nacer con malformaciones, tanto físicas como en su parte psicológica, como en su cerebro, en lo que es tangible y en lo que no es tangible. Entonces, hoy tenemos a muchos niños con problemas del DTA, ¿sí? Problemas fuertes con problemas atencionales. No hay un profesor que pueda tener a ese muchacho en clase, pero cuando me los traen a mí y yo le digo a su mamá, no, lo que pasa es que el niño tiene una leve alteración en su comportamiento. No es que él es hiperactivo, sí, la hiperactividad se puede tratar con oración, actos proféticos y con terapias. Entonces, en ese sentido, es importante que todos nosotros conozcamos que tanto las ramas de la medicina como las ramas espirituales tienen que trabajar de la mano. Tenemos psicólogas a las que yo le remito pacientes y le he dicho, mamita, vaya visite un psicólogo, porque ya mi trabajo como pastora terminó. Y de la psicología me han dicho, mi trabajo como psicóloga terminó, vaya busca un pastor. Y hemos podido hacer muchísimo, muchísimo por nuestra población. Hemos podido hacer mucho. Entonces, en ese sentido, quiero decirle a los que nos están escuchando, si tienes en tu iglesia jovencitas que quieren estudiar psicología, no me las atemoricen, anímemelas, porque una pastora que sea psicóloga va a hacer mejor su trabajo. Una profeta que tenga psicología va a hacer mejor su trabajo. Vino una persona a mí y me dijo, libéreme a este niñito que tiene un demonio. Y yo le dije, ¿y qué es lo que pasa con él? Habla todas las noches y tiene un problema porque se levanta sonámbulo y abre la puerta y de repente empieza a caminar toda la casa. Entonces yo empecé a preguntarle, ¿cómo fue tu gestación? ¿Cómo fue su embarazo? Y empezó a contarme una cantidad de cosas. Y yo le dije, no, es que no es a él, es a ti. Porque si yo hoy oro por él, posiblemente Dios lo sane, porque a Dios no le queda grande ni lo que es psicológico, ni lo que es espiritual. ¿Ok? Pero yo a él le puedo ministrar sanidad, pero cuando llegue a la casa tú lo vas a volver a enfermar porque tú eres la del problema. ¿Qué me permitió ver eso? Las raíces. Bueno. ¿Sí ves cómo funciona? Wow, qué poderoso eso. Bueno, profeta, ahora aparte de su profesión, también vamos a ir al otro lado y es el llamado. El llamado, cómo Dios la llamó a su ministerio, que le dijo, tú eres profeta, y que él lanzó esa palabra de su ministerio. ¿Cómo fue ese llamado en su vida? Bueno, ese llamado desde muy pequeña, Dios me lo hizo, supe que lo tenía, sin embargo, por no tener un mentor que me educara en ello, tuve miedo. Yo era de las que soñaba muchísimo y todo lo que soñaba a los 2, 3 días se cumplía. Era de las que
a mi mente venían muchas cosas y yo decía, ¿por qué pienso tanto? ¿O por qué me imagino muchas cosas? Y de repente 2, 3, 4, 5 días, eso que había venido a mi mente sucedía. Cuando empiezo a Ujú. leer la Biblia me doy cuenta que lo que está operando en mí es un don profético. Empiezo a contarle a mi mamá lo que sueño, lo que veo. Empiezo a contarle a mi mamá que el mundo espiritual se me abre. Y yo fui danzante toda mi niñez y mi adolescencia. De repente el pastor me dice, Ruth, tú vas a ser la líder de danza. Y yo le decía, pastor, pero yo no sé nada. A mí nunca me han llevado a una escuela donde yo pueda aprender los pasos. Me dijo, no sé, va y ora y que Dios te dé. Así me dijo. Y cuando yo empezaba en mi casa sola a ensayar, empecé a ver ángeles. Y yo repetía todo lo que los ángeles Uh, me enseñaban. De repente me decían, toma un bolígrafo y un cuaderno. Y yo empecé a diseñar los uniformes que venían a mi espíritu. Y empezó a enseñarme los significados de los colores. Empezó a enseñarme muchas cosas de lo que era danza profética. Entonces yo empecé a reproducir todo ello en la iglesia teniendo 10, 11, 12 años de edad, 13, 14 años, 16 años. Y la gente me decía, ¿quién te enseñó? Y yo decía, nadie. Eso ofendió al Espíritu Santo, porque Él no es nadie. Y recuerdo que un día yo me quedé corta en una coreografía que iba a poner, donde hubo una competencia, bueno, competencia no, era un escenario donde se llamaba Reconociendo los Talentos. Entonces, de ok. todas las iglesias había una representación y a mí no me fluía nada. Yo quería crear los pasos, yo quería montar una escenografía y no me producía nada. Entonces fui y me arrodillé y el Espíritu Santo de Dios me dijo, Qué yo no soy nada, yo no soy nadie. ¿Si ves por qué es fuerte. importante que cuentes conmigo? Porque el que te enseña y quien te revela lo que sabes, soy yo. Y en ese momento yo pedí perdón y vinieron todas otra vez las visiones a mi vida. Bueno. Empiezo a escribir, empiezo a enseñar y todas las iglesias empiezan a buscarme para fomentar compañías de danzas en su iglesia. Cambio, ya no estoy en Bocas de Satinga, que es donde yo nazco, es donde yo crecí hasta mis 13 años, que luego me traslado a Buenaventura, que es donde crezco. Y allí también pasa lo mismo. Llego y la única iglesia que tiene danza es en la que yo me congrego gracias a que yo llego a esa iglesia. Entonces empiezan los pastores. Yo quisiera que también hubiera danza en mi iglesia. Entonces desde muy pequeña el pastor me enviaba en asignación. Y cuando llegaba a las iglesias yo podía ver que muchas de las niñas querían estar en la danza porque querían mostrarse, porque querían utilizar ese departamento para mostrar su vanidad. Y empecé a ejercitarme en el liderazgo, en el cual ya no vi que no solamente tenía que enseñar, sino que también tenía que llevarlas al corazón. Y empecé a podar sus corazones y enseñarles a ser adoradoras, porque me di cuenta que danzar también es Claro. un estilo de adoración. Entonces fui creciendo en todo ello y ya luego soy salmista. Ya tengo compañías de danza y ahora soy líder de la red musical de la iglesia. Y de repente ya no soy la líder de música, sino que aparte soy líder de jóvenes. Ya después ya no soy líder de jóvenes, sino que ahora soy de la mano derecha del pastor de sus 12, en el cual tengo que asumir muchas cosas de la iglesia y es donde yo me incursiono al pastorado. Era una pastora siendo líder porque hacía funciones pastorales aunque era líder. De repente conozco a mi esposo y mi esposo también viene con asignación pastoral. Y cuando nos casamos, empezamos una obra en compañía de otros amigos y luego de ello vamos como líderes a otra iglesia en la cual llegamos y no había grupo de jóvenes. Y en esta iglesia yo veía que había muchos jóvenes con mucha necesidad. Y partiendo de allí le hice la propuesta al pastor, le dije, pastor, dame la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Me dijo, la verdad es que esos ministerios juveniles en las iglesias se presta para desorden y yo no quiero desorden en casa. Le dije, va a ser diferente, yo le prometo que va a ser diferente. Y él nos dio ese voto de confianza. Y en menos de 3 meses teníamos 300 jóvenes Wow, congregándose en esa bellísimo. iglesia. Luego de ello hubieron ya 500 jóvenes que asistían los sábados a la iglesia. Partiendo de allí veíamos de que ya teníamos que hacer campamentos, Ujú. teníamos que sacarlos a hacer retiros, teníamos que hacer actividades dentro de la misma iglesia y nos inventamos algo que se llamó una vez una noche joven con Jesús. Nos inventamos muchas actividades y reuníamos 1000 jóvenes
en las actividades que hacíamos y nos dimos cuenta que teníamos un llamado muy fuerte a las multitudes. Partiendo de allí, ya Dios dijo, voy a moldearlos, voy a modelarles el carácter y nos entregó una iglesia. Y cuando nos entrega la iglesia, nos saca de un lugar de confort porque nuestra iglesia inicia en la sala de nuestra casa. Allí empezamos mi esposo, yo y mi niña. Y recuerdo una enseñanza muy grande que la comparto, que estuvimos allí. Dios nos desgajó de un lugar en donde estábamos cómodos, donde nosotros soñábamos ser pastores de esta denominación, pero Dios nos desgajó y nos llevó a la sala de la casa para empezar desde cero. Y yo muy enojada conmigo misma y yo no sé si con Dios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué desde cero otra vez? Y me dijo, porque lo que tengo es nuevo. Porque lo que tengo es algo que todavía nadie lo está haciendo y yo quiero que ustedes lo hagan. Y ese día nos entregó a los habitantes de calle. Ese día nos entregó a las madres embarazadas en situación de abandono. Y ese día nos entregó a los niños que se crían sin un papá o sin una mamá, o en su defecto tienen a papá y mamá, pero se crían en la calle porque mamá y papá están trabajando. Entonces nos pusimos a escribir y nos entregó la visión con el Centro de Restauración Getsemaní, así se llama nuestra iglesia, Centro de Restauración Getsemaní. Entonces allí tenemos atendiendo 400 niños todos los sábados donde les damos un almuerzo y donde desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día se les hace acompañamiento espiritual. Aparte de ello, por medio de esos niños tenemos células, los llamamos focos de luz en los barrios en los cuales trabajamos con sus familias en sus casas. Tenemos el Club Hope, que es donde trabajamos con los jóvenes, donde hacemos salidas, donde hacemos shopping, nos vamos de compra con ellos y cuando nos vamos de compra le hablamos, nos vamos a cine, hacemos picnic y por eso llegan muchos jóvenes porque no lo hacemos de esa manera retórica, arrepiéntete, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, son lenguajes que los jóvenes no entienden, entonces los llamamos con su lenguaje, pero una vez los tenemos acá, trácate, allí circuncidamos el corazón. Y por medio de nuestra fundación llegamos y hacemos trabajos en las calles, donde estamos aliados con bomberos, estamos aliados con médicos y hacemos jornadas en las cuales bañamos a los habitantes de calle o a las personas, ancianos que están en situación de abandono también. Los bañamos, los vestimos, los peluqueamos, les hacemos atención médica y al final les hacemos un banquete. Cuando ellos se sienten abrazados, esa gente dice, wow, a mí nadie en muchos años me había dado un abrazo. Y es así como hemos venido trabajando en nuestro llamado. Y el don profético, que es el que nos facilita para saber por qué esta persona llegó a las calles, qué pasó en su niñez, y empieza Dios a mostrarme. Y no obstante, aparte de estar en el don profético, yo fui activada en el oficio profético hace 5 años. Donde por medio del apóstol Segundo Cuenca, que es donde viene nuestra cobertura, la Casa Ben Jesús en Guayaquil, Ecuador, nos activa a mí como profeta, a mi esposo lo activa como apóstol y ya aparecen las naciones y aparece ya Colombia, ¿ok? Y se nos es entregada. Partiendo de allí le decimos, Señor, ¿por qué nos confías tanto? Y nos dice, porque confiaron en el llamado que les puse y porque amaron primero su territorio local, han venido dando de lo que les he dado en su territorio local, ahora ya les puedo confiar las naciones. Ese es como en resumen lo que te puedo decir acerca de mi llamado. No sé si se me escapa algo o algo puntual que quieras saber. Qué bello. ¿Cómo se define hoy en día la profeta Ruth? Con una palabra que ella puede decir, esto define mi vida, mi propósito, mi llamado, esto me define a mí como persona. Que soy feliz. Poderoso. Soy feliz. Y otra palabrita, soy muy leal. Me entrego con lealtad a todo. No importa si es pequeño, yo le predico a una persona con tanta pasión como le predico a 10,000 personas con tanta pasión. Entonces, como yo soy feliz, yo quiero que todo el mundo lo sea, con lo que tiene y aún con lo que no tiene. Y yo quiero que la gente sea leal con lo que Dios le ha dado, que aprenda a ser fiel, porque muy fácilmente abandonamos lo que Dios nos entrega. Y a veces nos pone retos en la vida y lo dejamos tirado porque nos enfermamos, porque de repente ya somos mamás y tenemos que prestarle atención a los hijos. O más sencillo aún, porque nos aburrimos de la vida.
Entonces, cuando yo soy leal a lo que Dios me dio, a eso le soy fiel. Entonces, yo, Ruth Ruiz, por ser feliz, soy leal y soy fiel a lo que Dios me ha entregado. Así me defino. Oh, qué poderoso. Y bueno, avanzando, ¿qué mensaje le puede dejar a aquellas personas que nos están ahí viendo, que usted dice, aquellas personas que puedan estar en un momento en su vida donde quieren caminar en el llamado, que quieren caminar en lo que el Señor les ha dicho, pero por temor al que dirán, por temor a si lo hacen bien, no lo hacen bien? ¿Qué mensaje les puede decir a esas personitas? Equivóquense. La vida perfecta no existe. Así Yo le es. digo a las niñas de mi iglesia, no oren por un joven perfecto, eso no existe. El matrimonio perfecto tampoco existe. Lo que hay es realmente personas que están llenas de paciencia y llenas de tolerancia, que permite al otro equivocarse y darle tiempo a que se corrija en su equivocación. Equivóquense, muchachos. De las equivocaciones es que salen las mejores, pero las mejores historias. Pero ¿qué les puedo decir? No se queden en el error. Levántense. Yo nací en un hogar cristiano y no por eso puedo decir que no me he caído. Me he caído muchas veces. He cometido errores nefastos. Pero lo importante es que me he parado y no escondo mis defectos. Hoy los errores que cometí son como no lo voy a decir argumento, sino como mi léxico. Son como mis escritos reales de los que puedo Autoridad. hablarte y sé que eso llega a tu corazón y es lo que realmente te golpea porque es mi vida. Entonces, cuando yo hablo de mi vida, la gente va a creer, pero cuando yo hablo de historias inventadas, esa palabra va a ir, pero va a volverse vacía. Entonces, partiendo de allí, muchachos, las mujeres, los jóvenes, hay un llamado grande que Dios les tiene. Todos en esta vida nacemos con un propósito. Lo que pasa es que algunos lo encuentran más rápido, otros lo encuentran muchos años después y hay otros que nunca lo encuentran. Pero ¿por qué es? Porque no se deciden a caminar. Tienen que darse la oportunidad de dar el paso. Y dando el paso se van a dar cuenta que no es tan fácil, pero que tampoco es imposible, ¿sí? Entonces, hoy yo les puedo hablar de mi vida en 42 años. He logrado lo que muchas personas no han logrado en 70 años. ¿Por qué? Porque soy arrojada, porque me gustan los riesgos, porque me gusta asumir y lo que yo no sé, pues lo sabe Dios. Y con que yo le pregunte a Él, Él me lo da. Entonces, muchachos, equivóquense. No les dé miedo, no les dé pena equivocarse. Si su pastor ve que te equivocaste, te puede corregir. Si tu amiga ve que te equivocaste, te puede enseñar, porque ella dirá, yo también estuve ahí. Y salgan adelante, para adelante, que no hay nada que perder, pues el tiempo nos gana ventaja. Entonces hay que ganarle tiempo al tiempo. Así es. Bueno, sabemos que también viene de bastante pues lejos, a pesar de que estamos en el mismo país, viene de un lugar muy lejito. Bueno, pero a pesar de eso, ¿qué ha hecho aquí en Barranquilla? Cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia de esa distancia que tenemos de polo a polo, aunque estemos en el mismo país. Pero a pesar de eso, como usted lo decía, Dios le ha entregado Colombia y eso es un llamado profético, un llamado con propósito. ¿Y cómo ha sido esta experiencia en esta visita por acá en la ciudad de Barranquilla? Lo que el Señor le ha mandado a hacer. Ya sabemos que venimos de una cumbre, venimos de un espacio maravilloso al que el Señor la ha usado de manera especial. Y hoy, pues gracias a Dios, la tenemos acá en este espacio de promesas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Magnífica. De verdad de que nos conocimos con la apóstol Katy Recuero, que es la que me invita a esta gran cumbre, pero ya había tenido la oportunidad de estar antes acá por la profeta Nayib, que también nos había invitado a estar en unos congresos muy grandes que ella también hace, y la experiencia ha sido muy bonita, pero pues ¿por qué conocen a Ruth? ¿Por qué saben que Dios la usa? ¿O por qué de alguna manera confían en su ministerio? Uno, porque soy una mujer muy sujeta. Yo amo a mi esposo, Leonardo Chaverra, donde esté. Besitos. Mi esposo siempre está conmigo, siempre está detrás de mí, siempre me avala mis locuras y Dios me dio una visión que se llama Mujer con Propósito y hemos venido haciendo unas temporadas poderosas en las que a mí me hablan del apóstol Katy y yo la invito. ¿Sí? Ella viene desde Nueva York y está en nuestro evento en mayo y fue muy, muy impactada por todo lo que vio y me dijo, tengo que tenerte también en mi evento. Y le dije, bueno, para eso estamos. Entonces me vine con muchas expectativas y hubo algo muy fuerte que alojó en mi corazón. Mujeres de Propósito, la quinta temporada de Mujeres de Propósito, que se llamó
Fue un nombre peculiar. Ese nombre fue criticado por mucha gente, mujer con corazón de guerrera. Y cuando vino ese nombre a mí, sabía que Dios me iba a desafiar en ello. Y el llegar aquí a Barranquilla, Dios mío, si no eres una mujer guerrera, no vas a poder trazar la línea y caminar por ella sabiendo de que esa línea te va a llevar, o te va a conectar, más bien es la palabra, te va a conectar. Entonces, en Corazón de Guerrera, Dios me dio una palabra donde me dijo que colocaría plataforma, donde haríamos alianza con otras mujeres. Y el estar aquí en Barranquilla, yo lo llamo conexión. Para mí, la novia de Cristo hoy representó conexión. Porque a veces no estás a los ojos de mucha gente y Dios dice, bueno, ya llegó el momento en que te des a conocer o que tú conozcas a otros. Y partiendo de allí, doy gracias a Dios porque pude conocer otras pastoras que también hacen lo mismo que yo hago a la misma escala, en la cual ya reunimos 700 mujeres en un congreso donde le damos palabra, donde les decimos, cree en ti misma, hay algo que Dios puede hacer, y de repente conoces a la de Guatemala, conoces a la de México, conoces a la de Ecuador, conoces a muchas otras mujeres que Dios las rejunta, llamémoslo así, vulgarmente, y de repente empezamos a escuchar la historia de la una de la otra y hemos pasado lo mismo. Entonces nos damos cuenta que Dios une propósito, y el estar aquí en Barranquilla es un propósito grande. ¿Y qué le digo yo al resto de las mujeres? Miren, no peleemos, unámonos. Así es. No nos envidiemos. Unámonos, porque juntas vamos a poder derribar el hombre fuerte que opera en cada país y que opera en cada ciudad. Los demonios de Barranquilla no son los mismos de Buenaventura. Por eso me tocó vestirme de novia, mija. Y no de novia con tacones, novia con bota. Fui una novia con botas para poder derrocar los demonios que se mueven en Barranquilla. Y si mañana Dios me lleva a otra ciudad, ya esas botas que usé aquí ya no me van a servir porque son otros demonios. Entonces, partiendo de allí, son otras culturas, son otras, muchas cosas diferentes. Entonces, hoy quiero decirte, promesa, prepárate. Porque vas a seguir teniendo muchas mujeres en esta plataforma que van a venir a bendecir esta tierra. Y ustedes se van a convertir en esa punta de lanza donde van a traspasar fronteras. Wow. Y no se les aterre que por sentar aquí gente de reino, a ustedes los llamen. Esto va a quedar grabado y tendrán que llamarme para decirme, profeta, se cumplió. Donde también les llamen de otras firmas para hacer, no sé si es convenios, outsourcing, pero prepárense, porque el que presta su casa para Dios está abriendo la puerta al cielo. Y ustedes han decidido invertir en esto para mandar la palabra. Y el hecho de que nos hayan llamado a nosotras para estar aquí, eso dice mucho de ustedes. Los felicito, promesa. Dios me los bendiga. Y gracias por invitarme. Ay, wow. De verdad, qué bendición tenerla aquí en Barranquilla, tenerla aquí en este espacio, en este estudio tan maravilloso. Y sabemos que, como lo compartíamos ahorita, ha sido bendecida para bendecir. Sí. Y qué bello la forma en cómo se definen. Ser felices, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así es. Porque muchas veces como iglesia, como jóvenes, como cuerpo de Cristo, creemos que tenemos que estar de proceso o en derrota o en sumergidos en el dolor, cuando el Señor nos ha llamado mucho más allá de eso. Así cuando es. Muchas veces como iglesia decimos, no, estoy en la lucha, cuando en realidad... No, esa palabra tiene que cambiarlo todo cristiano que está escuchando esto. Exactamente. Por favor, en victoria. Así es. Estamos peleando la batalla de la fe. Esas son las palabras de los guerreros. Así es, qué importante tocar eso, porque es que muchas veces se escuchan esos comentarios, estoy en la lucha. Yo sé, pero el Señor nos ha llamado mucho más allá. Estoy en el desierto. No. Dios no lleva a nadie al desierto para que viva toda la vida ahí. El que está en el desierto y lleva más de 3 años ahí está en cautiverio, pero no está en el desierto, está cautivo. Y más adelante invíteme para hablar de este tema con mi esposo. ¡Wow, qué poderoso! Está agendado. Ay, qué bendición tenerla, de verdad, en este espacio. Y bueno, antes de despedirnos, me encantaría que cerrara con una oración y podamos bendecir a cada una de la familia Promesas, que siempre están por ahí conectaditos. Claro que sí. Tú dirás, esa profeta maquillada, esa profeta con ese look, pues déjame decirte, Dios no nos ha llamado a ser antipáticos ni a ser aburridos. Así es. Dios no nos ha llamado a que lo reflejemos diciendo que somos humildes, vistiendo mal,
oliendo mal. No, Señor, somos de reino. Amén. Y como somos de reino, tenemos que representar al reino. Wow. Por lo tanto, hoy te muevo donde quiera que estés. Poderoso. Ponte bella, ponte hermoso, porque eso representa a Dios. Y desde aquí yo imparto una bendición grande sobre toda Barranquilla. Hoy le hablo a los aires y ordeno que se sujetan y no volverán para traer desastres a esta ciudad. Proclamo en el nombre poderoso de Jesús que toda familia que haya escuchado esta entrevista haya podido ser bendecida y entienda que tiene hijos con propósito y entienda que tienes mujeres con llamados exactos y varones a ser sacerdotes de casa. Proclamo en el nombre poderoso de Jesús que Barranquilla se convierte en un escenario de paz. Y desde estas ondas proclamo que todo aquel que se siente a ver esta transmisión pueda sentir el Espíritu de Dios en su cuerpo. Y si está enfermo, es sano en el nombre poderoso de Jesús. Si está cautivo, ahora mismo sales a libertad. Y si estás en prisión, declaro en el nombre de Jesús que los barrotes de la cárcel se abren. Y del cautiverio en el que estés, yo te saco, te regenero y te planto en pastos verdes. Todo el que está enfermo de cáncer ahora mismo es sanado. Y todo el que tenga opresión y el que esté sufriendo de depresión, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo la liberación ahora desde aquí es transmitida para que salgas de allí. A libertad te llamó Dios. Te bendigo promesa y te bendigo a ti. Tienes éxito, te cuento. Amén. Así que prepárate porque vas a firmar contrato, pero nunca abandones a promesa. Amén. Besos y abrazos. Amén. Amén, qué bendición tenerla aquí, de verdad ha sido todo un reto y todo una aventura poder compartir lo que el Señor ha dado a su vida y lo que seguirá haciendo. Y bueno, aquellos que sabemos que este espacio también llegará a muchas naciones, a muchos corazones, y me encantaría que también podamos invitarlos a su congregación, aquellas personas que también nos van a ver, que no tienen una iglesia donde congregarse, que podamos llevar esa palabra también a muchos lugares que puedan invitar a su congregación. Sí, Buenaventura es un sector turístico, 100%. Allí va gente de todas partes, nación. Entonces, cuando pasen por Buenaventura, recuerden, Centro de Restauración Getsemaní, Ven Jesús. Estamos ubicados en carrera La Sexta con Primera. Y allí hay un letrero grandísimo que dice Getsemaní. Estamos en toda la avenida por donde todos los turistas transitan. Y si no pasas por allí, pregunta por la profeta Ruth y el apóstol Leonardo, que todos nos conocen y les darán buenas referencias de nosotros. Les recibiremos con mucho cariño y nuestra casa de paternidad les ofrecerá un caluroso abrazo. Así que desde aquí son bienvenidos y desde ya les esperamos. Así es, bueno, ya sabes, promesa, estás con las puertas abiertas en esta congregación. Y bueno, ya sabes, esto fue todo por nuestro episodio y ya sabemos que el Señor, aquel que inicia la obra, la va a terminar y la va a terminar en Así su es. tiempo, pero también recuerda que también está en tu corazón poder hacer mano de lo que el Señor te ha llamado. Así que no te olvides de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, para que puedas ver todas nuestras transmisiones como Promesas Podcast Oficial. Síguenos y puedas seguir conectado y extendiendo la palabra del Señor a través de cada persona y de cada invitado. Nos vemos.